quedamos en que íbamos a hacer un análisis de cuál es el periodismo que se está haciendo aquí en Gambita. A nivel, o sea, ¿qué te digo? Nosotros ya a nivel de lo que es la televisión de Gambita, el canal 10, ya hay alrededor de ¿cuánto? De 5 programas, 5 programas, más o menos 5 programas. Sí. Es el periodismo más exigente. O sea, la gente a veces no entiende que el periodismo más exigente es el periodismo de televisión. Porque, Cabo, en el periodismo de televisión, el protagonista no es la persona que habla, no es el periodista que habla. El protagonista del periodismo televisivo es la imagen. Así es. Es la imagen. Entonces, si tú... La televisión es imagen. Exacto, la imagen. Entonces, ¿qué pasa? La televisión también te obliga, al ser así, te obliga a que tú la tengas que trabajar. A veces tú grabas, qué sé yo, en un acto tú grabas 50 minutos, pero solamente hay 3 minutos que son noticias. Pero hay una cosa importante también en este tipo de periodismo, es el léxico. O sea, la pronunciación uno tiene que tratarlo de hacer, leer, porque no se ve bonito, no suena bonito. Usted haciendo un trabajo de comunicación y expresarse como muchas personas se expresan, como que en un patio de una casa. Es peligroso porque ahora mismo hay una tendencia a nivel nacional, sobre todo en programas radiales, de hablar como quiera. Y es una de las debilidades que acusa el periodismo dominicano, de que cada día como que se va cualquierizando, como que el comunicador no se prepara, no organiza su cabeza y no se prepara en cuanto a lectura, en cuanto a saber expresar con claridad y con precisión y con un vocabulario prudente sus ideas. No es que uno sea un todólogo o que uno sea un académico, sino tratar de expresarse lo mejor posible, porque tú sabes, en una televisión tú decir el líder, eso no se oye bien. Entonces cuando tú miras que una gente se expresa de esa manera, entonces tú dices, bueno, como que hace falta ese ingrediente. Pero yo pienso, al margen de cualquier deficiencia, pienso que el hecho de que ya en Gambita Garavito estemos generando y produciendo alrededor de 5 programas de televisión, pero estoy hablando de la televisión, porque si usted va a nivel de los websites, de las páginas o de los blogs, tú te vas a encontrar con que hay ya de Gambita tiene que haber como 10. Sí. 10 medios digitales, y eso habla muy bien. Que por cierto, ahí todavía deja mucho que desear lo que yo leo y lo que yo veo en algunos de esos medios. Por la falta ortográfica. Oye, yo sé que tú venías por ahí. O sea, no solamente la falta, sino que porque aquí la gente se confunde, el chateo, donde tú por la rapidez y porque está en una intercomunicación. No es que se te escape la letra, no, y además de eso, cuando tú estás chateando, el acceso a ese intercambio entre dos personas, no es un acceso masivo. Entonces ya ahí tiene que haber otro criterio. Cuando es para publicar, ya tiene que haber otro criterio. Por ejemplo, mi cuenta de Facebook, Carlos Manuel Castillo Reyes, que es muy seguida, yo no soy un profesional. Pero yo veo... Pero yo trato de escribir lo mejor posible, que mi ortografía sea, aunque cometa una falta de ortografía, pero no es una costumbre. Antes de darle a publicar, lo revisa bien. Claro que sí. Porque tú no puedes estar escribiendo y seguido publicar. No revisa. A veces se le van a uno cositas así. Bueno, de todas maneras, yo por ejemplo les recomiendo a muchas de las personas que escriben en las redes sociales, sobre todo que escriben para que otras personas de forma, qué sé yo, masiva puedan ver su mensaje, que si pueden, por ejemplo, primero redactar en Word, en Microsoft Office Word, corregir, entonces después pegarlo allá en Face, es más cómodo y se evitan, qué sé yo,
alguna crítica bien ganada. De todas maneras, yo pienso que en lo que quizá a Cambita se refiere, en lo único que estamos pobres en el apoyo económico a nivel de los periodistas de Cambita. Ah, no, aquí no hay... Aquí yo sé que la mayoría de los productores de programas están haciendo prácticamente un esfuerzo o un sacrificio personal no, y para salir al aire. Y un asunto que yo voy a subrayar, qué bueno que tú traes el tema. Hay personas que tú hablas con ellos para un comercial, entonces tiene uno que andar detrás de ellos, como que pidiendo una dádiva, algo así. Un favor que te van a hacer. Eso como que no encaja conmigo. A mí me da vergüenza. Pero recuerde que estamos en una sociedad de competencia, una sociedad capitalista, y realmente nosotros estamos ofertando y vendiendo un producto y tenemos que insistir con el que lo pueda comprar. Sí, claro que sí. Pero yo te entiendo, el comentario tuyo va dirigido en el sentido de que a algunas personas entienden que es un favor que te están haciendo a ti o me están haciendo a mí sobre ese particular. No, ya la publicidad es un elemento de primer orden en cualquier empresa. Y más si tú haces el esfuerzo para darle un producto de calidad. De calidad, por ejemplo, el que se da aquí en agenda municipal. Porque una publicidad en agenda municipal no es solamente ya una publicidad en Cambita Gravito, es una publicidad mundial. Es que usted llama a cualquier parte del mundo, mira fulano, mira el anuncio de mi comercial, ahí búscalo en YouTube, búscalo entonces, pero nada, yo pienso que esto es un proceso. Yo pienso que el sector comercial, el sector empresarial se va a ir sensibilizando y nos va a ir dando el apoyo. Yo pienso que yo creo que sí. Además, a nosotros nos gusta informar, por eso le ponemos tanto empeño a esto y tratamos de cumplir. Vamos a dar ya cambiando un poquito lo que es el tema, la celebración mañana del Día Nacional del Periodismo, una nota luctuosa, y el fallecimiento del doctor Ramón. Tú tenías ahí en tu noticia, ¿verdad? Ramón Rosario era llamado. Sí, Ramón Rosario. Ramón Rosario, ¿por qué, por ejemplo, a la gente de Cambita nos impacta, alguna la gente de Cambita? Porque la esposa de este médico y dirigente político, porque él era miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista, era el esposo de la doctora Loida Isabel Díaz. Loida, familia de María Santa, de William, de los días de ahí de Pueblo Nuevo. Hermana de Saulo. Entonces también el vínculo con el magistrado Saulo Isabel Díaz, o sea, era cuñado de Saulo. Por eso nosotros como programa Agenda Municipal se une al dolor que embarga a la doctora Loida Isabel. Y ha sido una muerte, Nicolás, aparte del dolor que esto le crea a los familiares y al llegado a esta familia, es la manera de que él perdió la vida y lo que... Sí, hasta ahora parece que fue un suicidio. Lo que pasó detrás de eso, lo que se comenta, algo que a cualquiera le podría pasar. Por ejemplo, se comentó mucho en el día de hoy el problema de que él tenía una pensión y le fue aumentada esa pensión drásticamente, él atravesando por un problema económico porque era representante de un producto de Centrip Plus. Exacto, y hubo un programa de investigación periodística que hizo un reportaje sobre este producto y la venta del producto se cayeron. Entonces desde ahí vino entonces vinieron los problemas económicos. Ese problema económico que dio al traste con el suicidio de este profesional, y un ingrediente que tuvo mucho que ver fue con el aumento de la pensión que le hizo la madre de 2 hijos de un matrimonio anterior que él tenía. Entonces, cuando yo escuché esto, uno siempre se pone como en el lugar del otro cuando eso sucede. A veces las personas se le olvidan de lo humano. La parte humana. Sí, siempre quieren insistir en dinero. Sí, ahora esos 2 niños que quedaron muertos, no es el primer caso. A veces, mira, hay que tener cuidado con eso. Yo estuve durante mucho tiempo en la Administración de Justicia, y a veces no todo lo que uno ve es... O sea, eso es importante. Sí. O sea, eso es importante. Tenía un nivel social. Exacto, claro, esa es la situación. Y él, en
distinto, o sea, quizá un par de años atrás, un año atrás, él pudo haber estado en una situación, se restableció energía, gracias. Pues sí, él pudo haber estado en una situación económica holgada, pero la información que hay es que en los últimos meses, fruto del desplome de su empresa, ya, pues tú sabes que normalmente para tú levantar una empresa, tú contraes compromiso económico, que préstamo, que financiamiento. Una empresa no se levanta para la distribución de un producto así de un día para otro. Hay dificultades. Hay una inversión. Hay una inversión grande. Bueno, de todas maneras, lamentamos y nos unimos, repito, al dolor que embarga hoy a la familia del extinto dirigente del Partido Reformista y esperamos que Dios tenga piedad del alma de Ramón Rosario. En ese mismo sentido, vamos a dar una información de otro suicidio que ocurrió en Puerto Plata. Un canadiense lo encontraron colgado del techo de la casa donde él vivía. Un canadiense en Puerto Plata. ¿Y la gente blanca utiliza ese medio también? ¿La gente del país es rico? Así mismo, por problemas económicos es lo que especulan también de que sucedió. Otra muerte que sucedió en Neiva fue un señor de 75 años de edad que se fue a tumbar un árbol y el árbol le cayó encima. La familia, al notar que duró mucho tiempo él para regresar a la casa, fueron y lo hallaron con el palo encima. Un día como hoy, Carlos Castillo, un día como hoy, 4 de abril, fue asesinada por la dictadura balaguerista de los 12 años la estudiante Sagrario Ercida Díaz. Hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo un acto simbólico para recordar el vil asesinato de esta joven estudiante de la UAS. Sagrario, el papá de Sagrario, si tú no sabías, era de San Cristóbal, trabajaba en la fábrica del vidrio. No sabía, ¿no? Sí, el papá, inclusive ellos eran de San Cristóbal, se habían mudado a Santo Domingo, pero en el momento en que ocurre la muerte, él todavía trabajaba, era uno de los funcionarios de la fábrica del vidrio en San Cristóbal. Sagrario Ercida Díaz. Yo estaba joven, muy joven, era un adolescente cuando sucedió. Ah, pues hace mucho. Estamos hablando del 72, ¿fue 72? Sí, del 72, creo que fue 72, 74, que murió Sagrario. Eso fue porque ella no murió en el instante, ella duró como 12 o 15 días en estado agónico, en el Darío Contreras, hasta que finalmente murió. Ella era estudiante de economía, y nada, hoy se conmemora un aniversario de esa trágica muerte. En la UAS hay un busto, dedicado a ella. Hay un salón impresionante en la Facultad de Economía que tiene el nombre de ella también. Porque la UAS se encontraba en ese momento en aquella lucha famosa por el 5%. Fue totalmente... $1 millón para la educación. No, la cuestión era del 5%. Okay. La universidad fue totalmente militarizada, la policía se metió. Siempre, aún en la dictadura de Balaguer, la policía siempre había respetado lo que es el fuero universitario, el campo universitario. Y, sin embargo, en esa vez, pues los asesinos vestidos de policía le cercenaron la vida a esta brillante estudiante. Vamos a dirigir la pausa, señor director, y luego volvemos con el comentario de Sagrario Díaz. Sagrario Ercida Díaz.